Y después de escuchar un poquito de música, vamos a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Uno de ellos, más que invitado, ya es casi colaborador habitual de nuestra casa. Lo tengo que decir, Gaby. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Quiero mi taza. ¿Quieres tu taza? Para cuando volvamos al curso normal, yo te traigo una taza, ¿vale? Bueno, pues aparte de tener a Gaby, que como miembro de presidente del clúster... Y amado líder. El amado líder de todos los emprendedores melillenses. Y tenemos también a Nacho García Egea. Muy buenos días. Buenos días. Que bueno, dentro de todo el currículum te vamos a presentar como experto o súper experto en ciberseguridad y también miembro de este clúster de emprendimiento. Muy buenas. Muy buenas. Estás en Melilla de vacaciones. Melilla de vacaciones como buen melillense extraditado a Madrid, de vacaciones con los peques y bueno, siempre. Mis vacaciones son en Melilla, tanto verano como invierno, o sea que... Y muy bien. Pues sí, y es el momento en el que Gaby aprovecha pues para presentar aparte de ese clúster, ¿o no? Una de las ideas principales por la que te lo comenté el otro día, digo, bueno, vamos a aprovechar que viene nuestro poder intelectual peninsular y así pues un poco también hacer didáctica con la ciudadanía para que entiendan todos los melillenses de éxito, como el otro día estuvo Leti, pues hoy Nacho, que es todo lo contrario que ella, pero también es otro de nuestros activos que tenemos fuera. ¿Cómo presentarías tú a Nacho? A Nacho, pues melillense de pro y un melillense de éxito. Uno de los tantos que tenemos, que no es nada fácil que un chico de Melilla salga y esté y que tenga el currículum de trabajo, no de estudiante, sino de trabajo que tiene. Eso no es lo normal y no es lo común. Porque, Nacho, eres experto en ciberseguridad, has trabajado y sigues trabajando para grandes empresas, sí. Muchas de ellas, la mayoría, son parte del IBEX 35. ¿Qué significa eso de estar trabajando y ser un experto en ciberseguridad? Pues vamos a ver, en resumen, al final, experto en ciberseguridad es conocer dónde están esos fallos, que pueden aprovechar los ciberdelincuentes y ayudar a estas empresas, grandes en mi caso, ¿no? Por el tipo de empresa en Madrid, ¿no? Que se da, y a toda España que cubrimos, incluso Europa también, saber bien qué ataques hay, qué amenazas, cómo protegerlos, bueno, ayudar un poco, ¿no? en toda esa línea, ¿no? A nivel técnico sobre todo, ¿no? Oye, pues me han metido, por ejemplo, un virus, un ransomware, que me han cifrado los sistemas, ¿qué hago? Pues nos llaman e intentamos ayudarlo a recuperar esos datos, que no paguen lo que le piden y, bueno, y sobre todo ayudar, ¿no? A protegerse frente a ataques y a recuperar cuando tienen algún ataque, ¿no? Esa es la base, ¿no? O sea, sois un poco los hackers buenos, ¿no? Como me decías al principio, antes de la entrevista. Sí, al final la base de la ciberseguridad siempre ha venido por el perfil de hacker, ¿no? Yo vengo de la línea del hacking ético, ¿no? Que es ese experto un poco en informática que ve esos fallos y ayuda a corregirlos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, éticamente siempre, para no aprovecharse y tener un poco a raya a esos ciberdelincuentes, ¿no? que hablamos siempre. Más de 15 años trabajando en este sector, porque creo que el primer trabajo como tal fue en el 2007, si no me equivoco en el currículum, sí, así posiblemente. Y durante todo ese tiempo, claro, es una profesión que está en continuo cambio, tienes que estar continuamente aprendiendo, continuamente estudiando también, ¿no? Sí. Supongo que tiene que ser, bueno, para ti no es complicado, evidentemente, pero siempre tienes que estar en activo, siempre tienes que estar, pues eso, buscando nuevas y sobre todo estudiando, aprendiendo, ¿no? Sí, digamos que el tema de la seguridad es de base, los perfiles los llevamos en el ADN ya de base, yo siempre lo digo, antes de estudiar yo ya hacía temas de seguridad, ¿no? De hacking, ¿no? En las épocas del IRC y demás, de donde venimos todos los de este mundillo, ¿no? Y diariamente tenemos fallos de seguridad, tenemos ataques, o sea, el estudio es diario, o sea, no es ni mensual ni anual, sí que, bueno, tenemos nuestras certificaciones privadas y estas cosas de productos y demás,
pero el estudio es diario. Ahora mismo sale un nuevo ataque y tenemos que saber cómo resolverlo, cómo está atacando a los sistemas, sale una vulnerabilidad en una web, sale una vulnerabilidad en sistemas de pago y tenemos que saber cómo solucionarlo y cómo darle respuesta a nuestros clientes. Entonces es constante. Es la verdad que lo asumes como el quien ve las noticias por la mañana, ¿no? Pues veo las noticias, veo la información técnica y veo cómo ayudo para resolverlo, ¿no? Un trabajo que es en continuo cambio, siempre aprendiendo. ¿Cómo ha cambiado todo esto de la ciberseguridad desde que empezaste hasta ahora? Y aparte también, porque antes podía parecer un poquito extraño para el resto de los mortales, sí. Y ahora ya como que está más al día a día, ¿no? Más al orden del día hablar también de ciberseguridad. Sí, digamos que ha pasado a información diaria, ¿no? Ya la gente cuando el Hospital de Barcelona le cifran los datos por un ransomware, se entera todo el mundo y nos echamos la mano a la cabeza. Yo siempre lo digo, yo es que desde, no sé, desde 2000, para mí esto es el día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya sale en la tele, ya sale en la radio, ya salen los medios, ¿no? Entonces, la evolución ha sido que se va formando, ya incluso en la carrera, en los módulos de informática y demás, intentan dar cierta formación, no la suficiente. Por eso quien sale de la carrera o del módulo pues tiene que hacerse un máster o un experto en temas de ciberseguridad, tiene que formarse siempre por su cuenta y mucha formación privada que dentro de la ciberseguridad también hay muchas líneas, ¿no? O sea, siempre está la defensa, el ataque, la respuesta ante incidentes, entonces siempre tienes que estar ahí formándote y la evolución ha sido tal que, bueno, que nos faltan gente, como en todos los sectores tecnológicos. O sea, al final el Big Data, la inteligencia artificial y la ciberseguridad son tres dominios dentro de la informática que faltan perfiles, ¿no? Entonces, pues bueno, son perfiles, digamos, muy cotizados, ¿no? Entonces, podemos decir que hay ahí un nicho muy nicho importante, muy ¿no? muy importante y con mucha necesidad en España y en el mundo. O sea, Pues sí, porque bueno, tú has trabajado para empresas españolas, pero también internacionales, sí, ¿no? Sí, ¿Qué supone para un melillense el terminar trabajando en empresas de este tipo? Bueno, yo creo que, bueno, como muchos melillenses que hay también trabajando, al final en Big Four, yo he trabajado en telecos no españolas, sino internacionales, empresas de consultorías internacionales. Al final te da una amplitud, una visión de cómo funcionan las cosas en el mundo. Y eso viene muy bien también para ver que en España se hacen las cosas muy bien. O sea, digamos que somos técnicamente, en Europa, está muy bien posicionado en ciberseguridad, que no, al final es mi área. Y eso es un orgullo por un lado, entonces el talento español es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues bueno, como pasa por zonas, ¿no? Es muy importante y viene la gente de fuera a por él. Que pasa con algunos compañeros del clúster también, que van viendo fuera de España y van viendo cómo esos sueldos no son los que se manejan ni en Melilla ni en España, ¿no? O sea, entonces, bueno, es un mundo muy interesante, ves todo cómo se maneja y el potencial técnico en España es muy bueno, o sea, es muy, muy bueno. Mucho talento, Gaby, ¿no? Sí. No nos lo creemos, siempre lo decimos, que hay mucho talento, no nos lo creemos. Al final, pues como bien digo yo siempre, y se me enfadan, hay mundo más allá de los funcionarios. Y esto es un claro ejemplo. Al final, Melilla también tenemos una cantera limitada, pero que de aquí también salimos algunos cuantos, yo no, pero hay algunos cuantos que sí que merece la pena seguirle. Claro. Uno de ellos él. Y en el caso de Nacho, por ejemplo, está trabajando en Madrid, pero en empresas como las que tú estás trabajando se podrían instalar perfectamente en Melilla, ¿no? Totalmente. Nuestra empresa, por ejemplo, el headquarter es España, es Madrid. Tenemos en Colombia, México y Ecuador otros nodos de la empresa con otros socios y desarrollo para LATAM, que es toda Sudamérica, Centroamérica y demás. Y al final, como somos una empresa digital, aunque tengamos sede posicionada, que siempre tienes que tenerla, Melilla, por ejemplo, puede ser un gran nodo en el que dar servicios a Europa. No hablo nunca de España, siempre hablo de Europa porque al final es lo que nos da esa comunidad económica europea, ampliarnos a otros países porque somos más baratos encima, ¿no? Y encima, bueno, pues siempre si vemos esos beneficios que tenemos estar en Melilla, y yo creo que es muy factible, ¿no?, hacer un desarrollo de formaciones en ciberseguridad apoyados en la cantera que hay aquí del grado superior de informática que sale del instituto, incluso medio, ¿no?, que le vayas dando
un enfoque de qué es la ciberseguridad, cómo se detectan ataques, cómo se hacen ataques, ¿no? Y acabar haciendo unas prácticas en un centro de operaciones de seguridad, que es uno de los servicios que damos nosotros. Digamos que es como si fuera un call center, pero que da respuesta al cliente, que ve sus alertas, ve sus ataques y ayuda a corregirlo, y eso da igual donde estés, ¿no? Y en el caso de Melilla creo que es un sitio muy válido y encima con beneficios, cosa que no hay, pues quitando Ceuta y Canarias, pues te puedes ir a Málaga, pero Málaga es igual que Madrid a nivel de beneficios. Entonces, Melilla con avión a Madrid para que vengamos a gestionar, vengamos a formar, tengamos aquí una sede, yo lo veo muy factible, creo que es algo que tenemos que trabajar con el gobierno local, desde el clúster, y que yo en Madrid pues también estoy hablando y gestionando con las empresas porque hay que descubrir Melilla, ¿no? Para todo, y también desarrollar el talento local, ¿no? Que es muy importante, no solo traer, sino desarrollarlo aquí y de aquí al mundo, ¿no? Que al final es interesante. ¿Qué sería necesario para ello? Siempre lo hablamos, pero en este caso concreto del tema de ciberseguridad, ¿qué sería necesario, Gaby? Yo es que soy muy pesado. Venga. Yo lo que siempre digo es que este tipo de empresas, y que lo puede explicar perfectamente él, necesitan una serie de comodidades. El tema de la educación, de los colegios, un tema, lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, buenas guarderías, buenos horarios para esa guardería, por favor, buenos horarios, al que le toque. El tema de las comunicaciones, aunque nos quejemos mucho, sí que es cierto que el precio hay que mejorarlo, pero están bien. O sea, estamos en 2 horas, sales de la puerta de tu casa y estás en la puerta del trabajo de Málaga, y en 3 horas en Madrid, que no está nada mal, y con unos precios que, bueno, más o menos bien. Entonces creo que habría que mirar un poquito sobre todo el posicionamiento de este centro tecnológico que hace poco nombró Esther, que tiene un presupuesto bastante amplio. Eso habría que sobre todo fijarse en empresas como la suya, preguntarle a empresas como la suya, ya no a mí, que también, pero sobre todo a las empresas, a ver qué requieren y ver qué necesidades, y yo creo que estaríamos en disposición de, como bien dice él, de ser un nodo importante, y a la que venga una, vienen muchas detrás. ¿Se está apostando mucho por la formación en todo lo que es, al final, ciberseguridad así a grandes rasgos, o todavía se lo tienen que creer más las instituciones? Se está apostando, hay instituciones nacionales como el INCIBE para pequeñas y medianas empresas, después está la gente del CNI, del CCN, con sus formaciones también a grandes empresas, sus certificaciones a nivel de que eres una empresa y vas a gestionar datos públicos, que necesitas tener un esquema nacional de seguridad, una 27000 y determinadas ISOs para cumplir, que protegen los datos de los usuarios. Y después formaciones siempre hacen falta. Hay una muy importante que es la concienciación. Yo dudo que, por ejemplo, aquí en Melilla se haga concienciación en ciberseguridad a nivel público, a nivel privado. Es necesario, es básico. Siempre lo digo cuando doy algunas charlas o cuando comento con los medios. Es asignatura pendiente tanto en colegios, universidades, módulos, o sea, la concienciación en ciberseguridad. Porque ya podemos poner todas las medidas técnicas que queramos, pero si yo a ti no te digo, no abras ese enlace porque puede ser malicioso, no abras ese SMS porque puede ser malicioso y te roben dinero en cuenta, y te explico cómo va, pues tú al final, que los ciberdelincuentes van mejorando, ahora con el ChatGPT son capaces de generarte un mensaje real que es multidioma y es que te lo tragas, o sea, es que no hay otra. Entonces eso es concienciación en ciberseguridad básica, y eso no es dar una charlita, eso es con sus tips, con sus píldoras, y recordando y haciendo pruebas, y eso en el entorno empresarial de grandes empresas se hace, pero tiene que bajar, y en el sector público que yo manejo, ¿no? De grandes central, se hace, pero creo que otros tienen que implementarlo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar un día con un problemón. Y va pasando, no sé si veis las noticias, el ayuntamiento de tal, paralizado, el ayuntamiento X, sí, paralizado. Que nos parece una tontería, pero hasta no que te lo pasa, es, claro. hasta que te pasa, eso es.
Pues sí. Chicos, pues la verdad es que no tenemos más tiempo, pero yo estaría encantada de que estuvierais aquí mucho más. Para las próximas vacaciones nos vemos. En Navidades nos vemos. Y ahí seguimos hablando porque me parece muy interesante y sobre todo pues el hecho de decir que en Melilla también se tiene contamos con talentos como el de Nacho y también se pueden implantar este tipo de empresas, que nos terminemos de creer, ¿no? que se puede hacer. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias, Gaby, y que tengáis un buen fin de semana también, ¿vale? Igualmente. Gracias. Vale.